Buenas tardes. Arrancamos el segundo bloque de los colores del estadio. Tengo caras nuevas. ¿Cómo están, chicos? Buenas, More, todo bien, todo bien. Buenas, More, acá andamos. Acá con Fran y Lea vamos a hablar un poco de lo que fue la cobertura de este domingo por la fecha 12 entre Racing y Deportivo Madryn. Fue un partido intenso, hubo goles, hubo pelea, hubo roja, hubo expulsión. No sé si me quieren contar cómo lo vieron ustedes de ahí adentro. La verdad que partidazo, fue muy disfrutable, nos tocó una linda fecha por suerte, atípico por cómo venía Racing de Córdoba y por cómo venía Deportivo Madryn, pero siento que los dos equipos se plantaron muy bien en cancha, fue un partido lindo de ver, la verdad. Lea, ¿vos cómo lo viste? Sí, yo también lo vi como un partido muy peleado, que empezó así hasta que Deportivo Madryn pudo adelantarse con el gol en contra de Brian Olivera, minuto 22. Y ahí después la academia empezó a dominar hasta que en el minuto 27 Leandro Córdoba pudo convertir el 1-1 y siguió atacando a la academia, pero no pudo conseguir el 2-1 que lo llevaría con la victoria al entretiempo, pero siguió atacando y bueno, ahí se terminó, digamos, el primer tiempo. Bueno, así como decirle, fue un partido bastante incómodo para Racing. De principio a fin, o sea, estuvo siempre corriendo un poquito más atrás que Deportivo y se jugó con bastante intensidad más que con claridad. O sea, fue un partido muy entretenido de ver desde mi punto de vista, hubo de todo, como dijimos, fue como un gol va, un gol viene y constantemente una pelea ahí adentro de la cancha. Pero igual estuvo muy copado como la cobertura que hicimos. Después fuimos a zona mixta. Los chicos estuvieron, vos, Fran, estuviste hablando con los hinchas. Contame cómo fue eso, ¿qué te dijeron? La verdad que linda experiencia, lindo sumar así y no, los hinchas bastante conformes porque un rival con muchísima jerarquía como Deportivo Madryn, que llegó tan lejos del campeonato pasado sobre todo, y con este presente de Racing siento que los hinchas más que ver como 2 puntos perdidos vieron como un punto ganado. Bien. Y sobre todo muy positivo con el pibe, con Leandro Córdoba, partidazo total de Córdoba. Y sí, yo la vi a academia mucho mejor y opino lo mismo que él, que los hinchas están en esa sintonía de acompañar más al equipo, porque las primeras fechas con el técnico anterior como que el equipo no arrancaba mucho, pero desde la llegada de Pablo Mota y sus ayudantes, de Ramiro Torres, el equipo empezó a mejorar mucho y le empezó a dar una identidad que le hace el equipo jugar bien y ilusionar a la gente con Ricky Centurión como bandera. Bien. Bueno, de cara al empate, Racing lo empata casi sobre el final del partido. Y como dijiste vos, Fran, es un empate que suma, pero bueno, dejó sus dudas. Si bien los hinchas estaban muy contentos, obviamente que siempre uno espera un poquito más. O sea, siempre es mejor la diferencia de 3 a de sumar uno solo. Sigue siendo un resultado corto para lo que Racing necesitaba en la tabla, pero para mí fue un partido muy divertido. También se nos desmayó un hincha, o no sabemos bien qué pasó ahí en la tribuna. Estábamos incluso debatiendo entre nosotros cuánto tiempo iban a agregar. Yo sigo manteniendo que fue poco el tiempo que agregaron. B Nacional. Sí, totalmente. Pero fue muy divertido. Bueno, no sé, nosotros estuvimos en zona mixta con los chicos, hicimos unas entrevistas que las pueden ver en las redes de los colores del estadio. En Instagram está la entrevista que le hizo Lautaro Romero, que fue una entrevista que estaba muy buena. O sea, fue una declaración muy importante de creo que fue Leandro Córdoba. Sí. Leandro Córdoba. Que bueno, que también retomó un tema un poco sensible para él porque había perdido el padre hace una semana y se estaba recién retomando. Córdoba no, González. González, tenés razón. González, sí. González. Así que bueno, nada, la pueden ver por ahí por las redes de las redes. Y también recordarles que tenemos número de WhatsApp 351-8503-505 para que nos cuenten qué opinan de la transmisión y si tienen algún comentario, si vieron el partido. No sé, chicos, me quieren contar algo más de la experiencia, si les gustó. Bueno, es la primera vez que están acá en la radio, así que cuéntenme cómo se sienten. La verdad que la experiencia yo la sentí impecable. Hablando del tema del partido, no conocía la cancha de Racing, hermosa. Yo tampoco la conocía. Muy lindas instalaciones, Sí. El partido se deja ver muy bien desde prensa y sinceramente yo personalmente lo fui a ver a Centurión y me fui encantado con el chico, con Córdoba. Impresionante el despliegue que tiene dentro de la cancha, es tremendo.
Y a mi gusto el partido de Córdoba opacó plenamente, o sea, personalmente, ¿no? El rendimiento que yo esperaba de Centurión. Me parece que igual, si bien los hinchas tienen esa banca, Ricky, por su pasado en Oriente Petrolero, que venía siendo bastante negativo, y en Racing viene convirtiendo y viene bien, creo que hay que cuidarlo al pibe de Córdoba porque... Y yo creo que nosotros, como no hinchas de Racing, íbamos con una cierta ilusión para verlo a Centurión en la cancha, con tanto pasado que tiene. Y es cierto que por ahí no deslumbró tanto, desde mi punto de vista. Esperaba ver como una estrella realmente. Un poco del Ricky del 2016, por ahí. Claro, pero igualmente estuvo muy bueno el partido. Como dije, en general fue un partidazo muy entretenido de ver. Hay muchos partidos que son un embole. Sí. Pero este caso, o sea, creo que no fue el caso. Así que nada, yo también estoy muy contenta. Y no conocía la cancha. ¿Vos, Lea, conocías? Sí, ya son varios partidos que vamos cubriendo para otro medio. Ajá. Así que ya conocía. La verdad que muy linda, las instalaciones, todo, la verdad que impecable, la gente de prensa te tratan muy bien. Y hablando también lo que era un poco el partido, sí, Leandro Córdoba fue de lo mejor de la academia. Cuando no está Centurión, está él. Y hablando de Centurión, es como típico crack, que tiene lagunas, que te puede sacar una pincelada, como fue la otra vez con Morón, o fue con las otras veces, pero también tiene estos partidos que no es tan regular, pero cada tanto tiene sus apariciones. Sí, yo creo que un par de apariciones que tuvo Centurión fueron lindas. Por ejemplo, hay un momento que le muestra la pelota a otro jugador y eso ahí se nota como esa chispa que él tiene y por la que es tan conocido. Pero es cierto que en este partido no deslumbró. Contame, Lea, de los otros partidos que vos me contás que ya venís cubriendo, ¿cómo lo viste Racing en este partido en particular? Si fue diferente, si mejoró, si empeoró, ¿qué te pareció? La verdad que yo, con respecto a lo que vengo viendo, como te decía, desde el principio, desde los primeros partidos que vi, o sea, desde la primera fecha hasta ahora, fue bastante la mejora de la academia, porque venía teniendo un juego malo, regular, como que no causaba a la gente esa sensación de acompañar, pero con esto, con inclusión de Mota y Torres, le dieron otra personalidad al equipo que hizo que la gente los pudiera acompañar más y se sintiera ilusionada con, o sea, obviamente todavía falta, pero con un posible meterse en un reducido para pelear un ascenso. Claro. Fran, contame, tuviste un tema ahí con un profe, le hiciste una entrevista a un profe. Sí, justo, la verdad tuve mucha suerte. Me crucé a la salida ahí hablando con los hinchas, tanteando un poco, viendo resultados de partido, me encontré con el que fue el profesor de Leandro Córdoba durante todas las inferiores. Gracias a eso también se me dio la nota con Córdoba y pude tener un momento muy lindo con él y con la hinchada que justo estaba pasando, pidiéndole justamente que se quede. Y no, la verdad que fue bastante bonito ver cómo, a pesar de que el pibe está llegando a la primera de Racing, que está arrancando sus primeros pasos como profesional, puede todavía tener ese vínculo con la gente que lo llevó al fútbol, ¿no? Pero yo quería hacer una pausa. Poco se va a hablar de la expulsión de Machado, ¿no? O sea, un momento en el que Racing empata el partido, tenía para ganarlo, venía el tiempo de descuento, Machado mete un pelotazo en la cara del rival, fue insólito. Yo tengo una toma de esa falta increíble, que yo creo que no fue intencional, pero obviamente se merecía totalmente la expulsión. Para mí fue un poquito intencional. Puede ser, pero Infantil, ¿no? o sea, había mucha calentura, como les digo, un partido muy picante, y se ve muy claro cómo le pega esa pelota en la cara, básicamente, a su rival. Que nada, que nosotros desde acá nos reímos, pero bueno, esperemos que esté bien. Sí. La verdad que fue tremendo. Ahí dentro de la cancha fue mortal. Se acordaron muchísimo de la madre de Machado, la verdad. ¿Sí? Los platistas que estaban ahí presentes, así que... A mí me sorprendió mucho la tribuna, se escuchaba mucho, todo el tiempo, constantemente, más allá de la diferencia de goles, que no fue mucho tiempo porque iban y venían. Pero la hinchada estaba muy prendida, Muy presente, sí, muy lindo, la verdad. Que yo, como dije, nunca había ido a la cancha de Racing ni estoy muy entrometida en el tema. Pero nada, me pareció un partido muy entretenido y también, bueno, aprovecho para contarle a la gente que seguramente tengamos más actividades de este estilo, que no es necesario que sean partícipes de la radio para venir a cubrir, si les interesa el periodismo deportivo.
Las puertas están siempre abiertas para ustedes. Para estar bien atentos a esta información pueden seguirnos en nuestras redes, que siempre estamos avisando por ahí. Bueno, los chicos de hecho fue así, se anotaron primero y ahora les gustó la movida y se quedaron acá en la radio. Aprovecho también para decir que si les gusta la radio, si quieren venir a contar un poco, en realidad vivir una experiencia distinta desde el periodismo deportivo, están más que bienvenidos. Y bueno, no sé, ¿quieren contarme algo más del partido? Ustedes que estuvieron con los hinchas, ¿qué les dijeron? O no sé, profundizar sobre algún tema. La verdad que yo, más que nada, lo que noté también fue disconformidad con el tema de los árbitros. Sí. El Deportivo Madryn fue un equipo que venía muy polémico el torneo pasado, para decirlo de una forma linda, ¿no? Con el tema de los árbitros, porque llegaron hasta la final del reducido contra Estudiantes de Río Cuarto, justamente, y venían, la verdad, con bastantes actitudes un poquito inclinada a la cancha. No solo lo pude notar en los hinchas, también en los jugadores, que se sintieron un poquito perjudicados. Racing tuvo 4 dentro del área que quizás no fueron los penales más grandes que vi en mi vida, pero bueno, un poco alguna por ahí sí se podía interpretar como penal y que el árbitro no la dio, y la verdad que los hinchas no se sintieron perjudicados, pero también en parte siento que el rival siempre está como por encima de la lupa. Puede Siempre ser, sí. Lo lleva muy a pie a Deportivo Madryn. Es como siempre un arbitraje muy tendencioso hacia un lado, y entonces ya de eso te hace comenzar el partido de distinta manera, porque no sabes si te pueden cobrar un penal, si te pueden expulsar un jugador, anular un gol o lo que sea. Bueno, acá siempre se retoma el hecho de los árbitros, porque siempre se dice que digamos que el que se ve perjudicado siempre cree que el árbitro es para el otro. Pero bueno, justamente quiero hacer un pequeño spoiler. El programa que viene vamos a tener un programa sobre arbitraje, que va a estar muy copado. Vamos a ver si tenemos invitados especiales, si ahí la Ludmi consigue algún contacto. Así que bueno, esto fue todo por este bloque. Dejamos el bloque que sigue con los chicos, que van a estar hablando del super clásico que se viene y de algunas cositas más. Así que bueno, chicos, les agradezco por acompañarme. Espero verlos más seguido por acá. Y bueno, eso. Hasta el próximo miércoles. Dale, muchísimas gracias. Que se mate nomás, que se mate nomás, que se mate nomás. En el Gran Buenos Aires, en la parte de atrás, sáquense su gueto, quédense en su barrio. El que no se con su cinturón de Rosario, Santiago del Estero, peleando su dinero. Pongan policías, que se mate nomás, que se mate nomás, y sano sea el vino. No, papi, nos estamos enfrentando a los torneos de verano.